Hermanos, Dios le bendiga a todos. Sean bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Aquí a cargo de nuestro pastor Epifanio Rodríguez, que hoy no pudo estar con nosotros, y su hermano y servidor Jonathan Pierre. Hoy nos acompaña uno de los líderes del inicio de todo esto, que es nuestro hermano Arturo Peguero. Hermano Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer inmenso de estar con ustedes en el día de hoy, ¿verdad? Cubriendo una posición sumamente, ¿verdad? Fuerte. Sí, de nuestro hermano Epifanio. Nuestro hermano Epifanio. Que nosotros le enviamos saludos donde quiera Saludo, esté. así es. Recordándole siempre que Mundo Cristiano es auspiciado gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86, en la ciudad, la capital del este, como decimos el señor Epifanio y yo, La Romana. Tenemos servicios los jueves a partir de las 7 de la noche y también tenemos servicios los domingos a partir de las 8 de la mañana iniciando nuestra escuela bíblica. Recordándoles siempre que tenemos oraciones los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche vía Zoom. Si usted quiere formar parte de gloriosas oraciones, pueden simplemente escribirnos a través de nuestra página de Facebook y ahí le mandamos el link y pueden ser parte de todos nosotros. Recuerden también seguirnos, Arturo, por la página de YouTube Mundo Cristiano IDP y ahí se van a ver todos los capítulos que tenemos en la semana. Ok, así es. Entonces, en el día de hoy tenemos un tema interesante. Sí, un tema glorioso que será de ayuda para este tren vial que nosotros tenemos aquí cada día. Se llama el orgullo que me aleja de Dios. El orgullo que me aleja de Dios. O sea, en la Biblia vemos personajes que fueron orgullosos y fueron caídos cada día. Iniciamos así, vamos primero con nuestro versículo bíblico base en Proverbios 11:2. Dice así: con el orgullo viene el aprobio, con la humildad la sabiduría. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, el orgullo nos aleja totalmente de Dios. Es un sentimiento que estudios han comprobado, y lo digo en esta sección de hombres, que los hombres tienden a ser más orgullosos que las mujeres. Y es porque el hombre a veces no le gusta aceptar ese error que ha cometido. Lo vemos en el principio con Adán, ciertamente, cuando no quiso aceptar el error y le prefirió echarle la culpa a nuestra hermana Eva. Dicho sea de paso, ahí en sí le está echando la culpa al mismo Dios. Exactamente. Porque está diciendo que la mujer que tú me diste. Exactamente. O sea que ya tú ves por dónde viene lo que es. Y el orgullo prácticamente en el hombre es como ese eje en la rueda de una bicicleta, que, ¿verdad? Y todos esos rayos, sí, de ahí se desprende todo el pecado del ser humano. O sea, la madre o la base de todo pecado del hombre, del ser humano, se radica en el orgullo. Sí, y es cierto, la semana pasada hablábamos de los corazones y sus dioses, y todo lo que emanaba para un dios era por mi orgullo. O sea, mi propio Dios, a veces sí soy yo. O sea, ese Dios moderno que yo busco, el que no es el verdadero, es mi orgullo, es satisfacer mis necesidades a través de algo, de una red social, de comida, de algo, de dinero, que es el más común, y todo eso va a base de mi orgullo, y ese orgullo es lo que me aleja del Señor. Ciertamente, y ese es el primer, ahí donde está el detalle, Jonathan, que el principal enemigo nosotros lo tenemos dentro. Dentro de nosotros. Que está entronado. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Que el primer trabajo que comienza a hacer Dios en nuestras vidas es ir quitando, desmontando ese orgullo en mi corazón que está entronado, que quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerda cuál fue la propuesta que le hizo Satanás al hombre: seréis como Dios. Entonces ese siempre sería el anhelo, el querer jugar a Dios, e inclusive poner la regla de juego, de un juego que tú no creaste y que tú no sabes ni siquiera cómo fue creado. Exactamente. Si se fija, Arturo,
Cuando vamos al libro de Daniel y también en el libro de Isaías hace énfasis con el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor. que era el rey totalmente de Babilonia, Sí, o sea, claro. era el dios de todos ellos. Entonces, cuando él se ve con esa grandeza, Sí, ese ese imperio. imperio, o sea, se olvida totalmente de Dios. Y Ciertamente. eso es lo que hace el orgullo. El orgullo te hace alejarte totalmente de Dios porque te crees autosuficiente de eso mismo. Ciertamente, y en ese momento cuando él está, se le profetiza, se le habla, él Exactamente. le habla con relación a lo que estaba sucediendo, esa visión, y él todavía al año no había pasado No. nada, y en el momento que él dijo, no, esta es la gran Babilonia, la cual yo he construido, Exactamente. y terminando de su corto discurso, ahí entró y cayó de manera, y enloqueció, y conocemos la historia que pasa con Nabucodonosor, que entonces... Se convierte, dice la palabra que tiene pensamiento de animal. O sea, que se convierte en uno de ellos. Prácticamente está en el monte como uno de ellos. Y cuando él reconoce, dice que en manera, verdad, externa, visual, él mira a los cielos y reconoce la grandeza. Ahí nuevamente se le da la memoria para que tú veas. Y recordando eso, que, o sea, él no tuvo pendiente de que el Señor fue que le dio toda esa grandeza. Sí, O así sea, a es. veces Dios permite que nosotros tengamos ciertas cosas. Ayer hablamos con los jóvenes sobre la voluntad permisiva de Dios. A veces Dios permite ciertas cosas para que tú entiendas y comprendas cuál es el propósito que Él quiere contigo. O sea, Así si es. tú quieres crecer, si tú quieres desviarte, en la vida hay dos caminos. O tú eliges el bien o tú eliges el mal. Y en el orgullo así mismo pasa. O tú eliges lo que Dios te da para crecimiento espiritual o tú lo eliges para crecimiento propio y de tu ego propio. Y ciertamente, y el Señor tiene maneras, tiene medio de gracia para Él poder, vamos a decir, eliminar o controlar ese orgullo que en muchas ocasiones impera en nuestras vidas. Y uno de ellos es el dolor. El dolor. En una ocasión el apóstol Pablo, en 3 ocasiones, había orado por un aguijón que estaba en su carne. Y él da la razón. Dicho sea de paso, si no hubiese sido por este aguijón, nosotros no hubiésemos dado cuenta de que Pablo tuvo una experiencia extraordinaria cuando va al tercer cielo y no se le permitió que él dijera lo que él vio allí. Entonces dice que para que no se le enalteciese, se le dio, le fue dado, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, con esos fines, óigame bien, oiga lo que hizo Dios, óigame, la sabiduría de Dios usó al mismo Satanás para que Pablo no se enalteciera. Y realmente, y si tú le fijas, eso mismo hablamos con los jóvenes ayer, fue increíble porque, o sea, si Pablo no tuviera ese constante abofetamiento de Satanás, o sea, Pablo hubiese sido el hombre perfecto, por así decirlo. El varón ya ha llegado a la sabiduría eterna porque conocía el tercer cielo y conocía lo de aquí en la tierra. Ok. Sí, claro, y entendiendo que con él no estaba, y él estaba bien claro de que él poseía una naturaleza pecadora y que constantemente él tenía que golpear su cuerpo, como él lo dice. Yo golpeo mi cuerpo, pero no vaya a ser que yo siendo heraldo, vaya a ser descalificado en el sentido de no ser tomado para el trabajo del Señor. Eso es lo que quiere decir acá. Y vemos aquí que respecto a la cual 3 veces he negado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú oyes, o sea, el poder de Dios se perfecciona, se completa en mi debilidad. O sea, que para que el poder de Dios fluya de manera más libre en mí, hay un trabajo que se debe de hacer, y es de debilitar ese orgullo que impide y me aleja de la comunión con el Señor. Eso es cierto, eso es muy cierto. También, Arturo, o sea, el orgullo tiene una faceta, y es que quizás ahora estamos hablando de que no debemos sentir ese orgullo, pero cuando nos sentimos satisfechos por quizá un trabajo que Dios nos ha permitido tener, sí nos podemos sentir, sería la palabra satisfecho, no orgulloso, por esa parte. Aquí en el libro de Gálatas hace un énfasis en eso, lo leemos así, dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie.
Esa es la parte ahí que debemos hacer como esa diferencia, porque puede ser que en una línea delgada nosotros estemos enalteciéndonos o siendo satisfechos por lo que Dios ha puesto en mis manos para hacer y realizar. Así es, así es. Tú recuerdas, en ejemplo, en una ocasión cuando el mismo Pablo con la iglesia de Corinto, hay situaciones de división y habían algunos que decían que eran de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían. Y el apóstol Pablo, él fue bien enfático y habla de una manera que uno dice, wow, pero es que eso entendemos que, y como siempre nosotros decimos, Dios a través del apóstol Pablo, porque ahí si nos vamos al capítulo 3, ahí él está hablando con relación de esto que está aconteciendo. Y fíjense que él no, en ese momento, él dice, óyeme, él le está reclamando al que dice que es de Pablo. Óyame, es que, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? O sea, ténganme como servidores. Y él usa el término ahí para servidor como uperete, y el uperete era en griego la palabra uperete, el servidor de menor categoría, que era el remero que estaba en una galera allá en el fondo remando, y fíjate que y él no se enalteció, sino que él sabía, él entendía que eso podía, ¿verdad?, dañarlo, podía hacerlo decaer ahí. Ciertamente. Y ciertamente, porque es que el orgullo lo que hace es manifestación de lo que es la altivez, la soberbia, y todo lo que todos sus primos hermanos de este, Dios lo mira de lejos. O sea, y Pablo no iba a dejar que Dios quitara esa gracia que ya había puesto en él. Así es. No lo iba a quitar porque ya tenía un propósito divino con el Señor, pero se cuidaba de eso. Y creo que nosotros como creyentes, usted que nos escuche, que nos da la oportunidad de entrar en sus casas, cuidar que los primos hermanos del orgullo, la altivez, la soberbia, no entren en nuestra vida. Y que sobre todo premie la humildad, porque eso es lo que Dios ve al final de todo, cómo nosotros nos comportamos. Y es parte de del fruto del Espíritu. O sea, si yo estoy mostrando, haciendo alusión a un sentimiento orgulloso, entonces no tengo fruto del Espíritu en mí. O sea, ciertamente. Y cuando veo esto, lo estoy mirando en mí con una manifestación. Ejemplo, si yo no hago el programa, yo no se da bien, no tiene la viveza. Exactamente. Entonces ya ahí yo tengo que, ¿verdad?, recapacitar y entender que yo no tengo nada. Dios, lo que yo tengo ha sido dado por el Señor. Y debo pensar en el otro antes que en mí. Esos son de las, vamos a decir, del remedio para el orgullo. Parámetros, exacto. Ahí donde son remedios, porque tenemos y va a salir, va a querer siempre. Sí, siempre. Porque una de las virtud podríamos, no virtud, sino de la estrategia que Satanás usa por medio del orgullo es que el yo hacer algo bien puede llevarme a pecar. A pecar, claro que sí. Porque, wow, yo ya me creo, ¿entiendes? Sí. Entonces ahí tengo que tratar de ver y ser bien medido. Y la palabra es que me va a dar ese balance. Exactamente. Pasa mucho en los ministerios, en la iglesia, cuando estamos predicando, quizás no sentir ese aplauso después de yo haber preparado quizás un mensaje de 1 hora y duré la semana entera preparándolo, y yo no sentir ese aplauso del público me haga sentir mal. Entonces, ahí yo tengo que ir dándome cuenta, a usted, hermano, que visita la iglesia, que es ministro, que es pastor, analícese esa parte. Me siento mal cuando no me aplaudo, me siento mal cuando bajo del púlpito no me dicen qué buen mensaje. O sea, tengo que analizar y sopesar esa parte para ver si en los parámetros del orgullo yo estoy muy alto o muy bajo. Así es, así es. Yo creo que siempre he dicho que hay pecados que premian siempre en todos nosotros. Hay uno que es remanente, pero hay uno que premia siempre, y creo que el orgullo está en todos. Todos tenemos el orgullo. Sí, porque de él es que se desprenden todo lo demás. Todo lo que tú haces depende de ese eje
que se llama el orgullo, que está entronado. Entonces el trabajo de Dios es desentronar, quitar ese, no esté en el centro, sino que quien esté en el centro sea nuestro Señor. Nuestro Señor. Y ahí nosotros ya vamos a poder ver la vida, tener una cosmovisión totalmente diferente a la cosmovisión que tenemos. Si yo como hombre casado veo una situación, el hecho de, yo le hablé de esa manera a mi esposa porque ella me hizo tal o cual cosa, cuando no debe de ser. Eso es el nivel de orgullo que está subiendo. Yo debo, espérate, tengo que mediar, a ver qué está pasando. Exactamente. Y haciendo énfasis en eso, cada una de las historias, Isaías, hacía en sus profecías, por el capítulo 20, por ahí inician las profecías de cada uno de los pueblos. Yo analizando cada una de ellas, vi que hay un personaje que premia en cada una. Y es que ese personaje tenía sentimiento orgulloso. Cierto. Y cada una de esas ciudades cayeron por ese personaje que tenía un sentimiento orgulloso. Y mi vida como cristiano no debe de caer por ese sentimiento. O sea, la Biblia nos da parámetros para yo saber que mi orgullo puede destruir totalmente un pueblo. Claro. Puede destruir lo que Dios me ha permitido construir toda esta vida. Ciertamente, eso es algo terrible. Y nosotros tenemos historias de noticias en todos los ámbitos de la que hace la arrogancia del individuo. Por el individuo ser arrogante ha destruido toda una familia, y no solamente una familia, a toda una sociedad. A toda una sociedad. Todo por el problema del orgullo. Pasa comúnmente en las iglesias. O sea, inmediatamente entra el orgullo a una iglesia, o una persona entra orgullosa a la iglesia, destruye una iglesia. Vemos que se dividen a veces hasta concilios, iglesias que se han formado durante años, se dividen por un tema de orgullo, porque no quiero ceder una parte. Ciertamente, y dicho sea de paso, en la parte pragmática nuestra es lamentable, pero la gran cantidad de iglesias que nosotros tenemos se debe a el orgullo, porque un líder no cedió ante una situación y decidió formar tienda aparte y ya tiene su propia iglesia. Entonces, una de las razones por la cual hay tantas congregaciones independientes en nuestro país se debe al pecado del orgullo. Tan sencillo como eso. Es muy chistoso porque la Biblia nos manda no ser orgullosos. Y eso es lo que más vemos en nuestro pueblo, lastimosamente. Ciertamente, pero el poder de Dios, como dice la palabra, cubre todo. Y que se perfecciona el poder, es mi debilidad, no es mi fortaleza. No es mi fortaleza. Dios está trabajando para debilitarte, en otras palabras. Él está trabajando para que tú dejes de decir yo y por mí, para que tú lo cambies a yo. Para Dios. Exacto. Eso es lo que estamos buscando, ser un soldado perfecto, un varón perfecto, que busque siempre la guianza del Señor. Sí, y una de las formas también que podemos ver de cómo contrarrestar lo que es esa altivez, ese de orgullo y demás, es en la oración. Y dicho sea de paso, hoy día, inclusive hasta la misma oración se ha tornado, pero la oración se supone que nosotros debemos de ir en una actitud de someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Es de eso que se trata, pero también inclusive tú vas que hoy día aún así, hasta la misma oración se vuelve altiva. Y se le da órdenes al Señor, y Dios se ha convertido prácticamente en un mesero cósmico, en un mesero cósmico, y nosotros somos los que estamos, ¿verdad? Porque estamos dándole órdenes y demás. Y realmente es así, vemos oraciones que son totalmente altivas. Cierto. Yo creo que esto la contrarresta es del orgullo. La oración no le quita base, pero la palabra de Dios. Creo que cuando oramos la palabra de Dios, entonces olvidamos las palabras bonitas y de ordenanzas al Señor. Porque cuando hablamos al Señor con sus mismas palabras, entonces entendemos cuál es el propósito de Dios que quiere en nuestras vidas. Así es. Y es lamentable, pero necesariamente lo que va a hacer cambiar esa forma es irnos a la palabra que va a renovar
como Nuestro dice mente. Romanos 12:2, es renovar nuestro entendimiento, y cuando nosotros entonces veamos que en una ocasión me puedan ofender, en otra ocasión pueda tener algo, y en vez de tomar la decisión según la carne, tome la decisión según la palabra, entonces ya voy a comenzar a ir, ¿verdad? Ese carácter de Cristo a ir estando formándose en mí, en lo que yo hago, en lo que digo, cómo me manejo y a dónde está. Ese es. Y en esta parte final, Arturo, quiero hacerle una recomendación. Si usted la tiene, también la puede hacer. Una recomendación a todos los que nos escuchan. Analice cada punto de su vida. Analice si está en un tema de orgullo muy alto. Analice cómo se comporta con sus hijos, cómo se comporta con su esposo, con su pareja. Cómo está el orgullo en su trabajo. Usted es el que se lo sabe todo y si usted nada funciona, analice eso y sopéselo con la palabra del Señor. Que cuando lo sopese ahí, cuando vea ese punto frágil, entonces usted se va a dar cuenta que es un vaso frágil que solamente necesita palabra de Dios. Así es, sí, el amigo, los amigos. Posiblemente ese es el principal problema, porque la persona que no conoce al Señor entiende, inclusive es tan autosuficiente que inclusive niega con sus hechos y con palabras lo que es la existencia de nuestro Dios. Así es. La niega y no hay excusa, como dice la misma palabra en el libro de Romanos, no hay excusa porque todo lo que está en este mundo atestigua de que sí hay un Dios. Pero ese orgullo está tan enraizado en la mente de esta persona que no conoce al Señor, que él prefiere resistir esa verdad, para que tú veas qué hace el orgullo. Inclusive resiste la verdad, prefiere creer cualquier otra cosa, por más ilógico que sea, antes que entender de que hay un Dios y que tú y yo vamos a ser llamados y que hay una legislación que fue hecha por ese Dios. Esos son los 10 mandamientos, lo cual Dios va a juzgar el mundo por esos 10 mandamientos. Y usted es llamado y usted no ha conocido al Señor en esa condición, le aseguro que no hay forma de que usted se pueda salvar del veredicto final, que sería condenación eterna. Ahora hay una oportunidad, ahora que tú me escuchas. Exacto. ¿Y cuál es? Bueno, que yo puedo venir a los pies del Señor Jesús. Y por medio de ahora yo, esa ley de Dios, esos 10 mandamientos, no me condena. No me condena. Porque Dios lo pagó en la cruz del Calvario, Jonathan. Por eso es que buena nueva. Buenas nuevas de salvación. Sí. Y para eso hacemos este tipo de programa, para llevarle esa salvación a ustedes que nos escuchan. Porque esa es nuestra gran comisión, llevar salvación y palabra de vida a aquellos que piensan que quizás con su conocimiento ya conocen todo, pero no. Mira los cielos, mira la tierra, mira el mar. Hay un Dios eterno que creó todo lo que tú ves y que hoy nos ha dado la oportunidad de buscarlo y de ser salvo y tener una nueva relación con cada uno, de nuevo con Él. Ciertamente, y a esos chispazos de cordura que llega a usted a veces diciendo, y la vida solamente se trata de esto, nací, crecí, tuve negocios, riqueza y me morí. Y me morí. O sea, y muchos, inclusive escuché una persona no creyente decir, no, cuando yo me llega eso a la mente, yo me bloqueo, yo bloqueo ese pensamiento, porque llegan esos chispazos de cordura. Entonces, ¿qué? No, la vida no es solamente esto, hay otra cosa, hay algo, otro propósito, hay otra, es verdad, que trasciende. Entonces, ¿qué usted está haciendo para poder, verdad? Entonces, yo creo que debe de tomar su decisión. ¿Y cómo lo hago? Bueno, solamente arrepiéntete y cree. Y cree. Busca una iglesia cercana. Exactamente. Congrégate, conoce al Señor, conoce su palabra y olvidemos el orgullo, olvidemos la altivez, todos sus primos hermanos y mejor aceptemos ese fruto del Espíritu, esa benignidad, ese amor, esa templanza y podamos ayudar a otros que necesitan del Señor y que necesitan de las buenas aventuranzas. Así es. Hasta aquí creo que hemos llegado, Arturo. Sí, ciertamente, y esperamos que este tema le haya sido de edificación a todos nuestros amados oyentes y televidentes. Así que ya saben, gracias a todos por dejarnos entrar cada martes en sus hogares. Dios le bendiga, Dios le valde. A Jonathan Pierre. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer.